Muy buenos días. Les agradezco su asistencia en este webinar que nos va a acompañar el ingeniero Gustavo Bautista de la compañía Autonis, donde nos va a impartir lo que son controles de temperatura y sobre todo esta nueva serie TN de Autonis. Ok, ingenieros, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me pueden confirmar mediante el chat, por favor, si pueden observar correctamente lo que es mi pantalla, por favor? La parte de la presentación. Listo. Ok, muy bien. Empezamos entonces. Dale. Vamos a empezar con la parte de controles de temperatura. ¿Qué es lo que se necesita para poder trabajar con la parte de controles de temperatura o qué es lo que estamos trabajando en esto? Normalmente, en controles de temperatura, se necesita estar trabajando con la parte de lo que es un sensor de temperatura. El sensor de temperatura lo que me va a realizar es enviarme la información de la temperatura que yo tengo en el ambiente a controlar, llámese el horno, llámese la máquina de inyección, llámese la máquina de extrusión, lo que nosotros necesitamos estar verificando, controlando. Este sensor me va a enviar la información directamente al control de temperatura. Este controlador de temperatura va a tomarme acciones, va a tomarme decisiones con respecto a la información que esté recibiendo desde el sensor de temperatura. Es decir, si yo le coloco un valor de set point de lo que son 100 grados, 200 grados, ellos van a saber si tienen que encender o apagar lo que es la parte del relevador, el contactor o el SCR, lo que nosotros necesitamos para poder incrementar o decrementar directamente lo que es la temperatura, ¿ok? Siempre vamos a estar haciendo este pequeño bucle para la acción de control, estar recibiendo la temperatura por parte del sensor, estar tomando decisiones, al tomar decisiones, estar habilitando, deshabilitando la parte del accionador, relevadores, contactores, y con eso afectar hacia la parte del ambiente a controlar, ya sea para subir o para bajar lo que son las temperaturas, ¿ok? Dentro de lo que son sensores, para el área de temperaturas, manejamos diferentes tipos, lo que son termopares, RTD, sensores análogos. Esto va a depender mucho de la precisión que ustedes van a requerir en su aplicación. Ejemplo, los termopares son equipos los cuales se fabrican a través de lo que son la unión de dos materiales diferentes, dos metales diferentes, los cuales unidos en la punta lo que me realizan es una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz es convertida en milivoltaje. Ese milivoltaje es recibido por los controles de temperatura y con eso nosotros podemos saber a qué temperatura está la parte de lo que es el ambiente. En los RTDs, al contrario, lo que trabajan internamente es una resistencia. Con esta resistencia, al estar variando lo que es el ohmiaje, yo lo puedo convertir directamente a lo que es temperatura. Ahora, existen también diferentes sensores análogos en los cuales yo puedo recibir señales de 0 a 20 mA, 4 a 20, 0 a 10, menos 10 a 10, dependiendo del tipo de sensor. Llámese un sensor de humedad, llámese un transmisor de temperatura, cosas por el estilo. Por lo regular, las señales más comunes son las señales de 4 a 20 mA. Estas señales de 4 a 20 mA yo las puedo tener directamente en el controlador y poder observar la información que yo necesito. Yo las puedo estar escalando, diciendo 4 mA son, no sé, 0 grados, 20 mA son 200 grados, y con esto hacer una acción de control, obviamente ya sabiendo qué es lo que yo necesito estar modificando en la temperatura. Como les decía, en termopares trabajamos con diferentes aleaciones, ejemplo, no sé, el cromo más el lumen, se puede dar rangos de menos 200 a 1300, dependiendo del tipo de aleación, el tipo de materiales del que esté fabricado lo que es el termopar, va a ser el rango de temperatura que vamos a estar teniendo acceso. En la parte de los RTDs podemos tener RTDs de 2 hilos, RTDs de 3 hilos, RTDs de 4 hilos, que directamente desde ahí nos van a enviar la información en ohmiaje, como les decía, hacia el controlador de temperatura para poder observar directamente esta información. Ahora, con la parte de, eso fue con respecto a la parte de entradas. Ahora, con respecto a la parte de las salidas, dentro de la parte de los controles de temperatura, manejamos diferentes tipos, tanto de entradas como de salidas. En salidas, nosotros como Autonis manejamos salidas a relevador mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente el controlador internamente va a tener un relevador de tipo contacto seco, en el cual me va a hacer un cierre de contacto para poder permitir el paso de voltaje. Normalmente, aquí como lo ven en la imagen donde dice NO y común, normalmente esto es un contacto seco. Es decir, en esto no tenemos como tal un voltaje que nos está entregando el controlador. Si ustedes conectan una de sus puntas de la resistencia al NO y la otra punta al común, la resistencia no va a encender, ¿ok? Porque el controlador de temperatura no les va a entregar una energía en esta salida relevador. Lo que ustedes necesitan realizar en la parte de esta acción o esta parte de lo que son el cierre de contactos, tenemos que prealimentar, como se ve en lo que es la imagen, la parte de la energía. Una que llegue directamente al común y una que llegue directamente al normalmente abierto. Directamente desde ahí, cuando el controlador decida que tiene que cerrar lo que es el contacto para permitir el flujo de corriente, es cuando se va a encender directamente lo que es la resistencia. Normalmente ustedes ven ahí que dice MC y viene lo que es un relevador, ¿ok? Estos por lo regular yo los ocupo para evitar problemas. Yo prefiero
que este relevador, este contactor, se encarguen de toda la parte del amperaje y toda la parte de la potencia hacia la parte de mi calentador. En dado caso de que ocurra un pico de voltaje, un pico de corriente, lo primero que se quemaría serían los relevadores o los contactores, serían los que se botarían. Y así ya no tendría yo el problema de que se me queme directamente el relevador interno en la parte de mi controlador. Por eso aquí le colocamos esa parte, esas protecciones, tanto en la parte de los contactores como en la parte de relevadores, para poder proteger directamente tanto al calentador como a la parte del control de temperatura. Si se dan cuenta, ahí colocamos algún condensador, pero eso es para la parte de filtros, para obviamente evitar lo que son ruidos y que el contactor esté vibrando o esté haciendo diferentes cuestiones. Ahora, por lo regular, esta salida relevador es una de las salidas más básicas, porque como ustedes lo saben, internamente lo que hace este relevador es solamente abrir y cerrar. Son unos platinos que me ayudan a hacer eso, nada más. Y el accionamiento de estos es lento. ¿Ok? Directamente en una salida relevadora estamos trabajando en accionamientos de 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Tardamos en hacer ese accionamiento. Aunque yo le mande la orden a que se encienda, él tiene un retraso para el encendido y un retraso para el apagado, por el accionamiento mecánico, más que nada. ¿Ok? Ahora, pasando a otro tipo de salida. Nosotros también manejamos salidas a relevador de estado sólido, SSR, esas son las siglas, ¿ok? En esas salidas de tipo SSR, ahora sí, lo que va a realizar mi controlador es enviarme directamente lo que es una señal de lo que es voltaje, para que directamente yo envíe esa señal de voltaje hacia el relevador de estado sólido. Lo que yo estaría realizando es excitar la bobina, por decirlo de una manera, del SSR. Esta excitación va a permitir que el SSR cierre su contacto, ¿ok? En estas activaciones del tipo SSR las hacemos también a través de lo que es voltaje, pero en estas son activaciones mucho más rápidas que con lo que realizamos con un relevador o un contactor mecánico. Con un SSR yo puedo hacer ciclos, no sé, un ciclo por segundo, menos de un ciclo por segundo, 60 ciclos por segundo si yo lo requiero, dependiendo tanto del tipo de relevador de estado sólido como del tipo de control. ¿A qué voy? En relevadores de estado sólido tenemos diferentes tipos. Tenemos relevadores de estado sólido cruce por cero y relevadores de tipo aleatorio. El relevador de estado sólido, que es de tipo cruce por cero, como su nombre lo dice, directamente cuando el equipo pasa, mejor dicho, cuando la onda de voltaje pasa por el punto cero, el punto positivo y el punto negativo, cuando pasa por el punto cero, es cuando la acción de control se lleva a cabo, se enciende o se apaga. El de tipo aleatorio, lo que me realiza es encenderme en cualquier punto que yo necesite. Es decir, aplicando la parte de los relevadores de estado sólido, cruce por cero, yo puedo trabajar con un control que se conoce como control por ciclo. ¿A qué nos referimos con un control por ciclo? En un control por ciclo, no sé, dependiendo de la frecuencia del país, podemos trabajar a 50 o 60 ciclos, ¿correcto? 50 Hz, 60 Hz. Al decir eso, decimos que obviamente hay 50 pulsos o 50 flancos positivos y negativos en un segundo o 60 ciclos en un segundo, ¿ok? Directamente con eso, lo que nosotros realizamos es hacer el encendido y el apagado según como lo vaya requiriendo mi sistema. Ejemplo, si yo trabajo o si mi controlador decide trabajar al 50% en un control por ciclo, lo que realiza es esto, lo que se ve en la parte de abajo, la primera imagen que viene ahí, que dice un ciclo encendido, un ciclo apagado, un ciclo encendido, un ciclo apagado, un ciclo encendido y un ciclo apagado. Llamamos ciclo a la onda positiva y a la onda negativa, ¿ok? Ahora, si yo quiero tener mucho mayor precisión, yo trabajo con un control por fase. En un control por fase, yo tengo la fase positiva y la fase negativa. Al estar trabajando al 50%, ahora lo que yo voy a hacer es de la fase positiva, de la fase que está trabajando arriba, puede estar 50% apagado, 50% encendido. Y de la fase negativa hago lo mismo, 50% apagado, 50% encendido. Si se dan cuenta, ahí yo tengo mayor control de la parte del encendido y el apagado, ¿ok? Obviamente, a ojo humano, tal vez nosotros no vamos a alcanzar a ver ese encendido y ese apagado, la velocidad a la que lo está realizando, porque como lo estamos diciendo, puede ser 60 ciclos en un segundo. Si estamos hablando de 60 ciclos en un segundo y aplicando esa parte del 50% de trabajo, no sé, estamos trabajando con 120 pulsos por segundo, cosa que tal vez a ojo humano no le estaríamos visualizando. Si ustedes lo colocan en una resistencia o en una lámpara incandescente, el control por ciclo, sí, se alcanza a ver el cómo enciende y apaga. En un control por fase solamente se alcanza a ver cómo empieza a calentar, cómo empieza a poner un poquito más rojo o más al rojo vivo, cómo va bajando, cómo va subiendo, la intensidad del color, nada más. Ustedes no alcanzan a ver o no alcanzamos a ver ese accionamiento de encendido y apagado. Estas salidas son de las más rápidas que tenemos. Ahora,
tenemos otro tipo de salida. Salidas de 4 a 20 miliamperes también. Bueno, aquí les puse solamente un pequeño ejemplo de toda la parte de todos los equipos o todos los SSRs que a veces nosotros podemos manejar, monofásicos, trifásicos, para instalación en placa, dependiendo de cómo lo requieran ustedes. Tenemos una siguiente salida, que es una salida de 4 a 20 miliamperes. En esta salida de 4 a 20 miliamperes, como tal, lo que yo tengo es un mejor control de la onda. Porque, aunque yo esté hablando de una salida relevador mecánico, una salida relé de estado sólido, un control por fase, un control por ciclo, a final de cuentas lo que yo estoy realizando es encender y apagar, ¿ok? Pasar toda la parte de voltaje de encendido, el voltaje de apagado, en un tiempo muy rápido, por decirlo de una manera. Al estar trabajando con relevadores con salidas de 4 a 20 miliamperes, lo que yo tengo ahora es un control más fino de mi salida. ¿Por qué digo esto? Porque directamente yo ahora en la salida de corriente, aquí donde dice más o menos, yo voy a tener esta señal, una señal de 4 a 20 miliamperes. Esa señal de 4 a 20 miliamperes va a ser del 0 al 100%, ¿ok? Y en esto lo que yo voy a estar haciendo es decirle directamente al contactor, no sé, o al relevador de estado sólido que con entrada de 4 a 20, o al control de potencia con entrada de 4 a 20 miliamperes, le voy a estar diciendo, trabaja al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, y yo le voy a estar entregando, pues solamente, ahora sí, a la carga, lo que necesite. El 10% de energía, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, dependiendo de cómo mi controlador necesite que vaya controlando lo que es la parte de la temperatura, la subida y la bajada correctamente de esa temperatura. En los controles de potencia, ejemplo esta serie, la serie SPRM, lo que nosotros tenemos es directamente eso, la parte de un control más fino en cuanto a la parte de las temperaturas o en cuanto a la parte de las salidas, por decirlo de una manera. Aquí lo que nosotros realizamos es tener un control, ejemplo, de voltaje constante. ¿A qué nos referimos con eso? Yo le puedo decir a mi carga, o mejor dicho, a mi controlador de potencia, ¿sabes qué? Quiero que a la salida el voltaje en mi carga siempre sea estable, siempre sea de, no sé, 220 volts, estable, ¿ok? Lo que va a hacer mi control de potencia es modificar lo que es la corriente, estar subiendo y bajando lo que es esta corriente para que directamente yo pueda tener a la salida un voltaje estable. Es decir, tengo voltaje estable y la corriente va a estar subiendo y bajando para que obviamente este voltaje siempre esté, pues sí, correcto. Ahora, con este control de potencia también puedo trabajar ahora con corriente constante. ¿A qué me refiero? Yo le puedo decir a la salida, quiero que siempre tenga 25 amperes, siempre 25 amperes, ¿ok? Y lo que va a hacer el control de potencia es variarme ahora la parte del voltaje para que esa corriente siempre esté estable, ¿ok? Otra opción, yo le puedo decir al control de potencia, ok, yo quiero que trabajes con una potencia constante a la salida, a la carga. Lo que va a hacer el controlador de potencia es eso, regularme tanto el voltaje y la corriente para poder tener una potencia efectiva a la salida, ¿ok? Obviamente, ya trabajando con este tipo de sistemas, yo prefiero trabajar con señales de 4 a 20 miliamperes para que obviamente el controlador sepa, o el controlador de potencia, sepa cómo administrar esa energía y cómo traducirla directamente hacia nuestras resistencias, hacia lo que son, no sé, todos nuestros elementos que nos ayudan a calentar directamente lo que son estos productos. Obviamente, si ustedes quieren muy buena precisión, yo les recomiendo que trabajen con RTDs en la entrada y a la salida, ya sea con salida de tipo SCR, de tipo aleatorio con un control por fase, o bien una salida de corriente de 4 a 20 miliamperes en conjunto, ya sea con un relevador de estado sólido con entrada de 4 a 20 miliamperes, o bien un control de potencia con salida también para la parte de monofásicos o trifásicos, según como ustedes lo vayan requiriendo. Aquí en relés de estado sólido también tenemos esa ventaja de poder tener esas señales o esa entrada de 4 a 20 miliamperes para poder recibir esa señal y poder activar lo que son las salidas. Con estos controladores, ejemplo, la parte de los controladores de potencia de la serie SPRM, en esta tenemos la ventaja de poder estar observando en el display la parte del voltaje, la corriente, la frecuencia, la temperatura en el producto, es decir, en el control de potencia, o la temperatura directamente que se está emitiendo también, y también la parte de la energía, toda la potencia. Ahí tenemos diferentes líneas para poder observar la información. En esta serie que estamos sacando también, la serie SPRM, nosotros vamos a poder decidir si vamos a trabajar solamente con una fase o vamos a trabajar trifásico. ¿A qué me refiero? Directamente desde aquí, el equipo sí tiene entrada trifásica, pero ustedes van a decir, ¿sabes qué? Quiero controlar 3 resistencias con un solo producto. Voy a ocupar cada una de las fases, cada una de las líneas para una sola resistencia y puedo estar haciendo la administración así. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, sin ningún problema. O trabajar trifásico para obviamente una sola salida, un solo producto y con esas señales de trifásico. Este es un producto que también estamos sacando. Ahora, pasando a otro punto. Ya vimos la parte de tipos de entrada,
tipos de salida. Ahora tenemos el tipo de control, ¿ok? En tipos de control, aquí tenemos directamente lo que es un control on-off contra un control de tipo PID, ¿ok? En controles on-off, ¿cómo funciona el control on-off? Directamente el control on-off, aquí yo les pongo una pequeña grafiquita que dice set value. Esta parte es la temperatura a la que ustedes quieren llegar. Llámese 100 grados, 200 grados, 300 grados. ¿A qué temperatura quieren que esté su máquina, su resistencia? ¿Ok? Aquí lo que va a hacer mi controlador es estar recibiendo la temperatura desde un sensor RTD, termopar, lo que sea, o una señal de 420 mA, está recibiendo y dependiendo si la temperatura está por debajo, hablando de un accionamiento de calentamiento, si la temperatura está por debajo al valor que yo seteé, que yo ajusté, lo que va a hacer el controlador es encender su salida, así como se ve en esta grafiquita. Directamente la salida va a estar encendida al 100% para llegar a ese set point. Una vez que llega al valor de set point, la salida se apaga, ¿ok? Se apaga esa salida directamente. Si se dan cuenta, tengo un sobreimpulso. En esta gráfica tengo esa pequeña subida. ¿Por qué razón? Porque directamente, hablando, por ejemplo, de una resistencia, la resistencia se queda al rojo vivo, se queda caliente, se queda guardando energía. Al guardar esa energía, la temperatura sube, ¿ok? Después empieza a decrementar nuevamente. Cuando vuelve a pasar por ese punto de ajuste, esos 100 grados que yo le dije, obviamente la resistencia se va a volver a encender. La salida se vuelve a activar aquí, en este punto. Si se dan cuenta, yo también tengo una pequeña bajada ahí. ¿Por qué razón? Porque obviamente la resistencia tarda en volver a calentarse otra vez. Y así voy a estar jugando con eso. Encender, apagar, encender, apagar. Por eso es on-off, encendido y apagado. Ejemplo, en este video que les pongo aquí. Aquí tenemos seteado 60 grados centígrados, ¿ok? Cuando estamos en 60 grados centígrados, directamente el controlador va a estar permitiendo el accionamiento de la salida para poder llegar a esos 60 grados. Cuando yo llegue a esos 60 grados, directamente se va a apagar el controlador, bueno, la salida, ¿ok? Si se dan cuenta, ahí bajó otra vez lo que es la temperatura, bajó de los 60, se vuelve a activar lo que es la salida para llegar a esos 60 grados. Cuando pasa por los 60, nuevamente se apaga lo que es la salida. Y así va a estar encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, on-off, ¿ok? Por eso es el tipo de control on-off. Ahora, trabajemos con otro. Con el control de tipo PID. ¿Cómo funciona el dichoso PID? ¿Ok? En PID es la unión de tres bandas. Banda proporcional, banda integral y banda derivativa. ¿Ok? Con esas tres bandas de control, lo que yo voy a realizar en teoría, siempre digo esto, es una gráfica óptima, un control óptimo. Obviamente, este control óptimo, pues nunca es al 100%. Siempre voy a tener perturbaciones, siempre voy a tener errores. En la parte de un control proporcional me va a ayudar a verificar en qué tiempo voy a llegar a mi temperatura ajustada. Con la parte integral voy a dar un sobreimpulso para poder llegar de mejor manera. Con la banda derivativa lo que hago es suavizar lo que son los errores. En dado caso de que yo haya tenido, no sé, una desconexión temporal de lo que es la parte de la salida, esa parte derivativa me ayuda a regular en cuánto tiempo vuelvo a retomar esa temperatura para obviamente llegar de manera correcta. En realidad, obviamente siempre tenemos esas variaciones de temperatura en nuestras resistencias, en nuestros elementos. Nunca son al 100% perfectos la parte del control de la temperatura. Obviamente aquí, ejemplo, les pongo el video. En un control de tipo PID, lo que realizamos es un accionamiento también de encendido y apagado, pero lo realizo por pulsos. ¿A qué me refiero? Directamente el controlador, pongamos el ejemplo, otra vez, quiero llegar a 200 grados. Lo que va a realizar es subir la temperatura, tal vez a 25, se va a apagar, va a dejar que con la temperatura que tiene guardada la resistencia suba 3 grados más o 4 grados más. Y otra vez se va a volver a encender. Después va a llegar a 50 grados tal vez y se va a apagar. Y va a subir por inercia térmica, por la temperatura que ya tiene guardado el elemento, hasta 55. Después se va a volver a encender, se va a apagar a los 60. Y así va a estar mandándome pequeños pulsos para llegar correctamente a la temperatura. Ejemplo, aquí en el video. Otra vez tengo seteado 60 grados centígrados. Si se dan cuenta, ahí se apagó temporalmente a los 57, se apagó temporalmente a los 58, 58.4, y así. Él va a ir mandando pequeños pulsitos para aprovechar la inercia térmica que tiene mi resistencia. 59 grados, empieza a mandar otros pulsos, más pulsos, para obviamente llegar un poco más suave a la parte de la temperatura. No tener el error, como lo tenemos a veces en el control on-off, de a veces en vez de llegar a 60, llego a 65,
o hay algunos elementos que en ocasiones nos han reportado que llegan, no sé, si se ajustaron 60, llegan a 70, 75, 80 grados, ¿ok? Por la misma inercia térmica que ya tiene su elemento, que tiene su resistencia. Aquí el controlador, si se dan cuenta, está haciendo eso, aunque están los 60, sigue mandando pequeños pulsos, para que esos pequeños pulsos me ayuden a siempre mantener la temperatura ideal en mi sistema. ¿Ok? A ustedes como tal, con nuestros controladores, no les toca aprender a calcular el valor proporcional, el valor integral, el valor derivativo. No hace falta. Directamente, el controlador tiene una función que se conoce como autotuning. En esta función de tipo autotuning, lo que nosotros realizamos es que el controlador sube la temperatura al set point que ustedes quieren, deja que caiga la temperatura, se apaga, se prende, se apaga, se prende, para poder él entender y saber cuánta inercia térmica tiene su sistema. Y con eso es ponerles correctamente el valor proporcional, el valor integral y el valor derivativo. Él les hace ese cálculo. Desde la serie más básica hasta la serie más avanzada, en nuestros productos hacemos esa parte del autotuning, para que ustedes no tengan que estar batallando con esa parte, ¿ok? Obviamente, aquí en esa parte de control on-off, control PID, va a depender mucho del tipo de relevador o el tipo de salida que tienen accionar ustedes. Si ustedes están trabajando con contactores, con relevadores, no les recomiendo mucho la parte del control PID, porque este control PID, como ustedes lo vieron, son por pulsos. Al ser por pulsos, nos acabaríamos muy rápido ese contactor, ese relevador mecánico, nos lo acabaríamos muy rápido por el tiempo de accionamiento. Les recomiendo, si van a trabajar con un control PID, metan un relevador de estado sólido. Si van a trabajar, si a fuerzas quieren ustedes trabajar PID con un contactor, aumenten el tiempo de accionamiento del controlador. Lo manejamos en 20 segundos para que sean pulsos al menos de 3 segundos, 4 segundos, y que obviamente no sean accionamientos tan rápidos, ¿ok? Si ustedes quieren un control fino, pues pueden meter eso. Una entrada de RTD, una entrada de 4 a 20 mA, una salida de 4 a 20 mA, una salida de relevador de estado sólido, un control de tipo PID, para que ustedes puedan hacer un correcto control en su máquina. Ahora, ya hablando de las nuevas series que nosotros tenemos la serie TN. En esta nueva serie TN, a la hora de estarla seleccionando, vamos a tener diferentes tipos de sistemas. Es decir, tenemos equipos que son de tipo programables, con salidas de tipo alarma, en las cuales, si el producto es de tamaño pequeño, tamaño small, tamaño S, de 48 por 48, vamos a tener lo que son 2 salidas de relevador para las alarmas. Si es de tipo H, 48 por 96, vamos a tener 4 salidas de relevador para las alarmas. Si es de tipo L, que son los productos más grandes, yo voy a tener lo que es una salida o 6 salidas a relevador para la parte del tipo alarmas. Directamente desde aquí, dependiendo de cómo ustedes vayan escogiendo, va a ser el accionamiento. Este producto de la serie TN va a tener también la ventaja de poder seleccionar la salida tanto para el calentamiento como la salida para el enfriamiento. Es decir, viene con doble salida. La salida 1 puede ser salida relevador mecánico, salida SSR o salida corriente. La salida número 2, que es para enfriar, puede ser salida relevador, salida SSR o salida corriente. Es decir, son independientes. Puedes escoger que tu salida relevador 1, salida de control de calentamiento sea de tipo relé y que la salida de tipo enfriamiento sea de tipo 420 mA. Si quieres enfriar tal vez a través de un variador de frecuencia y estás regulando la velocidad del variador a través de 420, pues le metes esa salida, la salida de 420 mA. Estos productos también los podemos tener con comunicación de tipo Modbus o sin comunicación, eso que viene como 485. En la parte de las entradas, el producto va a tener entradas digitales para poder monitorizar lo que son donas de corriente, ya sea 1 o 2 donas de corriente, para poder verificar que sí se activó lo que es la salida de control hacia la parte de mi resistencia, que mi resistencia sí está trabajando, ¿ok? Y también salidas de 4 a 20 mA de retransmisión, no de control, sino de retransmisión. Como lo pueden ver, este control de temperatura va a tener entradas, o tiene, mejor dicho, entradas de tipo universales. ¿A qué me refiero? Entradas de tipo termopar, como ven, tenemos muchas variaciones de tipo de entrada de tipo RTD o entradas de tipo análogas, entradas de 0 a 10, 0 a 5, 1 a 5, 0 a 100, 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, por lo cual este controlador de temperatura no solo va a ser un control de temperatura. Este producto ustedes tal vez le pueden conectar un transductor de presión con una señal de 4 a 20 mA, y aquí en vez de estar observando, pues sí, los 4 a 20 mA o la temperatura, la podemos escalar a la presión que ustedes requieran. Ejemplo, 4 mA en display van a ser 0 P6, 20 mA aquí en display, ustedes van a poder modificar y decir, ¿sabes qué? Son 150 P6, ejemplo. Y ahora el display va a estar trabajando de 0 a 150 y ustedes van a setear aquí el valor que necesiten para que él active lo que es su salida. Como les digo, ya actuaría más que nada como un controlador de procesos, también sin ningún problema. Directamente también. Ahora, a este producto se le está adicionando un doble PID. ¿Por qué razón? Aquí en el control de doble PID lo que vamos a realizar es tener un cálculo de PID
para la parte de cuando está empezando a calentar y un segundo PID para cuando la temperatura ya esté estable, para que obviamente esta suma de estos dos PIDs me ayuden a regular correctamente lo que es la temperatura y entre ellos dos se vayan sumando. Obviamente, igual, en ese control de temperatura no hace falta que ustedes calculen el PID. En este controlador también tiene la función para poder cambiar de control, bueno, para hacer el cálculo completo de esos PIDs, el PID de inicio y el PID final, ¿ok? Ahora, este producto, lo que le estamos adicionando es la parte de un control de tipo programa o de tipo multirampa. ¿A qué me refiero? Con este multirampa yo voy a poder tener 20 pasos. Cada paso va a ser, pues sí, tal vez una subida de temperatura, una estabilidad del proceso. Es decir, primer paso, ¿sabes qué? Quiero que subas de los 25 grados que estamos temperatura ambiente, ejemplo, que suba a 50 grados en 5 minutos. Después, segundo paso, quiero que te quedes en esos 50 grados por 20 minutos. Tercer paso, después quiero que de esos 50 grados pases a 100 grados en 15 minutos. Y así, yo le voy indicando qué es lo que necesito que haga este controlador. 20 pasos, 20 steps es lo que me va a estar haciendo este producto. Y va a tener opción a tener lo que son 10 recetas. Es decir, en total yo voy a poder tener lo que son 200 pasos diferentes, porque yo también voy a poder tener la función de poder complementar estas recetas. Termina receta 1, pásate a receta 2, pásate a receta 3, pásate a receta 4, pásate a receta 1 de regreso, después te vas a receta 8, después te vas a receta 9, termina receta 10 y así. Él va a estar jugando con lo que nosotros le indiquemos en la parte de la programación. Esta programación de lo que son los pasos la podemos hacer en el mismo programa o la podemos hacer a través de un software llamado DACmaster en el cual podemos hacer todo el accionamiento sin ningún problema, ¿ok? Este producto vamos a tener la opción también de estar jugando con la parte de cómo queremos trabajar el producto. Normalmente, de manera inicial, el producto enciende y se pone en modo stop para que obviamente nosotros decidamos cuándo poder ponerle run y que empiece a trabajar directamente lo que es el controlador. Como lo ven, aquí tenemos múltiples productos en sus diferentes tamaños. Este producto, en la parte de arriba, tiene la entrada para la parte de la comunicación y que se conecte directamente a la computadora, todo con un solo cable de comunicación. O bien, a través de lo que son estas pequeñas entradas que tiene aquí, estos pequeños puertos, es como me puedo conectar también directamente a la computadora, ¿ok? Estos productos, como les dije, tienen salidas de tipo relevador para lo que son las alarmas. Pero internamente el producto va a tener la función de lo que son alarmas de tipo evento. ¿A qué me refiero? Internamente el producto ustedes le van a poder decidir, ¿sabes qué? Alarma 1 o evento 1 es temperatura alta en 50 grados. Alarma número 2 es temperatura excedida en 60 grados. Alarma 3 es alarma excedida en, no sé, 80 grados. Esos van a ser los eventos, ¿ok? Ustedes van a poder decidir cuándo se accionan las salidas a relevador de las alarmas. Es decir, con lógicas AND y OR, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Con lógica AND o bien OR, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Si está presente el evento 1 y el evento 2, activa salida de relevador 1. Aunque, ¿sabes qué? Si alarma o evento 1 o evento 5 están trabajando, cualquiera de los dos, actívame la salida relevador número 3. Ustedes van a poder decidir ahora cuándo se activan lo que son esas salidas a relevador, haciendo combinaciones de diferentes eventos, ¿ok? Para que ustedes puedan tener un mejor control de esas salidas de tipo alarmas. También estas alarmas van a poder ser accionadas con un temporizador de tipo on delay o bien off delay, es decir, retardo al encendido o retardo al apagado. Si el evento estuvo presente más de 5 segundos, así, ahora sí, activa la salida relevador. Ah, ok, ¿sabes qué? Ya se deshabilitó la alarma o el evento, ya no tengo ese error, retardo al apagado. Ok, quédate retenido 5 segundos más, por si vuelve a ocurrir, o si vuelve a pasar algo más. Quédate retenido ahí y posteriormente ese tiempo te deshabilitas. Este producto también, manualmente yo voy a poder verificar si habilito salida 1, salida 2, salida 3 de la parte de lo que son los relevadores. Ahí directamente hago ese accionamiento para que obviamente el producto active lo que yo requiero para estar haciendo un testeo. Este producto va a tener la ventaja de que puedo tener un maestro y ese maestro sea el único programado y de ahí, por comunicación 485, estarme intercomunicando entre ellos mismos para que el maestro le mande la información a todos los esclavos y repita toda esa información y todos puedan estar trabajando sin ningún problema. Aquí les coloco el video de cómo se realiza la programación en DACmaster de este producto, ¿ok? Como les digo, lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer a través del software. Este software que se llama DACmaster es un software gratuito que ustedes pueden descargar desde la página de Autonix.com, ¿ok? En esta página de Autonix.com ustedes van a poder descargar
tanto este software como los múltiples softwares que tenemos para la parte de seguridad, láser scanner, la parte de visión, diferentes opciones según como ustedes lo vayan requiriendo. Aquí lo que nosotros realizamos en esta parte de este programa es esto. Yo selecciono qué tipo de producto es el que voy a comunicar. Un control de temperatura, un contador, una fibra óptica, ¿qué es lo que voy a comunicar? Ya sea a través de comunicación 485 o a través de lo que es el cable de comunicación que les decía, el que me convierte directamente a USB. Yo lo puedo conectar directamente a la computadora, desde esa terminal, lo meto acá. Aquí reviso todos los parámetros que tiene el producto, la parte del autotuning, la parte del tipo de entrada, el tipo de salida según el producto que yo haya seleccionado, si va a ser para calentamiento, si va a ser para enfriamiento, si va a ser control on-off, si va a ser control PID, si va a ser PID rápido, PID lento, los eventos, las salidas de alarma y la comunicación. Esa comunicación obviamente no es solo para que yo la trabaje en la computadora, esa comunicación es para que también se pueda enlazar tal vez a un PLC, a un HMI, a donde ustedes la necesiten. Hay que tener en cuenta solamente el protocolo de comunicación, que es tipo Modbus, para que se pueda enlazar de manera correcta. Aquí donde dice Step, es donde directamente yo decido primero que nada si el programa, es decir, la rutina, va a trabajar en minutos, en segundos o en horas. De aquí, si se dan cuenta, yo solamente ingreso a la ventana de programación, le digo adicionar, modo de adición, y voy así, cliqueando, nada más. Clico aquí, pongo acá, pongo acá, pongo acá, para que obviamente desde aquí yo vaya haciendo el ajuste de lo que yo necesito. Poner cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, cuál es el paso 4, y listo. Ya sea por minutos, por horas, como ustedes lo vayan requiriendo. ¿Ok? Como les dije, tengo opción a 20 pasos. Y dentro de esos 20 pasos, yo tengo 10 recetas. Y yo puedo ir editando así, manualmente. Ya sea con el cursor, yo puedo mover directamente los puntos que ya puse, o directamente aquí en el cursor, yo puedo, aquí en el editor, yo puedo ir escribiendo los valores de las temperaturas que yo quiero estar trabajando y los tiempos que yo quiero estar trabajando para que obviamente esto pueda correr de manera correcta. Ahora, ¿qué pasa si el control de temperatura no llegó a la temperatura que yo le dije? Es decir, yo quiero que llegues a 400 grados. ¿Qué tal si mi resistencia solamente llegó a 380? No llegó a los 400. ¿Qué va a pasar? Tiene dos opciones el controlador. Ya sea mantenerte estable hasta que llegues a los 400 grados, es decir, no pasar al siguiente paso hasta que no hayas cumplido la condicional de llegar a esos 400 grados de manera indefinida. Hasta que no llegues, no cambies. ¿Ok? La otra opción, le pones un tiempo. ¿Sabes qué? Si en 5 minutos no logras llegar a esos 400 grados, pásate al siguiente paso. Es decir, no sé, te dije que llegaras en 15 minutos a los 400, no llegaste en esos 15 minutos, te doy 5 minutos más. Si en esos 5 minutos más no llegaste, ok, ya, pásate a la siguiente, que tal vez es bajar a 250 para que continúe lo que es su proceso. Ustedes dentro de la programación del producto deciden qué es lo que va a realizar el equipo. Deciden si pasa el siguiente paso o se queda estable ahí esperando la parte de la temperatura. Ahora, este producto también, cuando ustedes terminan el paso número 14, ejemplo, yo ya terminé ahí, o en el paso 20, ¿qué es lo que va a hacer el control? Se va a quedar en modo stop, se va a quedar en modo siguiente, ¿qué es lo que yo necesito realizar? Yo decido eso. Stop, hold, next o pray. Si yo le doy next, cuando él llegue al paso 14, él va a cambiarse a otra rutina. ¿Sabes qué? Del 14 pasa a la rutina número 1. Aunque, ¿sabes qué? Después, en la rutina número 2, cuando termines rutina número 2, cámbiate a modo stop. Así, dependiendo de cómo yo lo necesite. Sabes que aquí ya, esta es la rutina, pasaste de la 2, te pasaste a la 1, terminaste la 1, aunque la 1, cuando termine su paso número 9, va a ponerse en modo stop. Yo decido qué es lo que quiero que esté trabajando. Si le pongo next, obviamente yo puedo estar haciendo, como les decía, la parte de cambiar de receta 1, receta 2, receta 3, estarme pasando hasta las siguientes recetas. Como les dije, por cada receta son 20 pasos. Por cada, son 10 recetas, si combino eso, pues estoy hablando de 200 pasos de los que yo puedo tener. Y yo también puedo hacer, ¿sabes qué? Receta 1, pero quiero que entres en un bucle de 5 repeticiones. Repíteme 5 veces la receta 1, y así va a estar. Receta 1, llega a 0 y otra vez, vuelve a encender, vuelve a pasar, vuelve a girar, y vuelve a hacer todo el bendito ciclo que yo le decida hacia la parte de este controlador. Como les digo, es un controlador ya más dedicado a la parte de controlar temperatura y controlar tiempo en sus procesos. Obviamente trabajamos con lo mismo que vimos ahorita al inicio, entradas de tipo termopar, entradas de tipo RTD, entradas de 4 a 20 mA, salidas de relevador mecánico, salidas de SSR, salidas de 4 a 20 mA, control de tipo NOV, control de tipo PID. Si trabajamos con relevadores de estado sólido o con salidas de SSR, salidas o control de tipo fase, control por ciclo. Si es salida 4 a 20 mA, la combinamos tal vez con el controlador de potencia, sea
serie SPRM, la serie SPR1, o bien relevadores de estado sólido de 4 a 20 miliamperes para hacer un control mucho más fino de lo que yo necesite. Él es el cerebro y ellos son los que hacen la parte de la acción hacia la parte de nuestras resistencias, ¿ok? Ingenieros, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo el día de hoy. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, yo también les dejo aquí lo que son mis datos. En todo caso de que ustedes tengan, les dejo mis datos acá, alguna para que también necesidad técnica, puedan estar contactando, podemos estar ayudando y los podemos ayudar sin ningún problema. Como menciona el ingeniero Preciado, también toda parte de estos webinars se están grabando directamente en la página de YouTube de Acotron y directamente desde ahí ellos también van a poder ustedes visualizar toda la información de esto. Bien, pues yo les agradezco mucho su participación y antes de despedirnos quisiera compartir con ustedes el descuento que tendremos esta semana. Inicia a partir del día de hoy y termina el próximo miércoles. En este modelo que se presentó en la serie TN de Autonix, tendremos un 4% en pago de contado. Entonces, independientemente del precio que tengan ustedes, pueden contar con un 4% de descuento para que aprovechen y conozcan estos equipos. Sí hago mención que de estos equipos, como vieron ustedes, se pueden seleccionar, pero no es el equipo, se tiene que solicitar ya con las salidas, como vieron ahí, se tiene que configurar el modelo. Por ahí tenemos algunos modelos ya en existencia en Autonix, hay otros que les van a llegar, pero los que se tienen con gusto se los podemos hacer llegar a cualquier agente de ventas que le llamen. Les vamos a pasar información, cuáles son los que se tienen ya para entrega. Y bueno, que conozcan este equipo, ¿verdad? Y bien, para el próximo webinar, sí quisiera compartirles a ustedes este siguiente pequeño video. ¿Necesitas visualizar tus instrumentos de medición a través de Bluetooth en tus dispositivos móviles? Con estos equipos puedes realizar tareas de medición de datos a través de un multímetro, un medidor de partículas e incluso un medidor de espesor de capas que te ayudarán a mejorar la calidad de visualización de datos por medio de tu dispositivo móvil. Si quieres conocer acerca de estos equipos y otros temas relacionados, no te pierdas el próximo webinar este jueves a las 9:15 y a las 5 p.m.